Por momentos tiene cierta reminiscencia gospel. Solo ella puede hacer eso. Y le sale muy bien. Muy bien, entonces ahora viene el tema de Lady Gaga, You and I, que el You tiene una diéresis como si fuera alemán. Y esto me parece muy interesante. Es con la vehemencia alemana, You and I, ¿no? Y el I está en mayúsculas y... Uy, no veo nada. Bueno, a ver qué onda esto. Este no lo conozco. Ya está, tengo miedo. Pensé que era la de la llamada en un momento. Ah, se viene gore la cosa, ¿no? Igual vos avisaste, no te preocupes. Y dice más 18 por las dudas. El pop de Lady Gaga siempre es muy interesante. Los videoclips son muy surrealistas también. Ah, bien intenso, con de todo. Che, claro, estas partes debería, ya no por una cuestión de edad, sino por una cuestión de que Twitch se pone medio jede con... Ahí va. La mayor. Vieron que arrancamos como muy intensos, muy dramáticos de repente con el videoclip y la tipa te clava, te dice, bueno, vamos a arrancar la canción con la mayor. Tan, tara, tan. Solo ella puede hacer eso y le sale muy bien. Hay un piano. Che, está buenísimo el tema, ¿eh? Había una canción que tenía la misma progresión, la de chan chara param pim para va pan taran ta tiran tan taran tan tan. What's Going On? ¿De quién era esa canción? What's Going On? Claro. ¿Qué era? Tan tan. Taran tan. Puede ser Don't Worry Be Happy también. Pero me hace acordar más a la otra de What's Going On, que lo cantaba una chica también. Ah, es bien ochentosa esa canción. Me acuerdo porque en un evento el año pasado la tuve que tocar, pero no me acuerdo la canción. Tyson Chris, ahí está. For Non Blondes. Exactamente. What's up? ¿Cómo estás, Tyson? ¿Todo bien? Bienvenido al stream. ¿Cómo es la primera vez que... No sé si es la primera vez que te sumás al stream, pero es la primera vez que te veo comentando. Te ganaste una canción. Escúchame, mirá, esta es una canción nunca antes ejecutada en stream y dice de la siguiente manera, que va dedicada especialmente para vos. Escuchá, esto nunca antes se ejecutó en este stream. 2000 años más tarde. Excelente. Bueno, Tyson, bienvenido al stream. Gracias por sumarte. Si querés dejar alguna recomendación, si todavía no formas parte de la comunidad de Discord, podés sumarte a Discord y ahí dejás
la recomendación de la canción que quieras que escuchemos y comentemos y disfrutemos y todos los emos que quieras incluir en las alegorías platónicas de las no cavernas. Y muchas gracias, muchachos, por el aguante. Se los quiere y vamos a continuar escuchando a la Mademoiselle Lady Gaga. Tiene una reminiscencia rockera muy interesante, ¿no? Porque... muy lindo. Por momentos tiene cierta reminiscencia gospel, por lo menos en estas partes, en las estrofas, hay como una tirada hacia lo gospel, por todo el... muy gospeliano. Bueno, y justo mencionó a Jesucristo. Lady Gaga para mí es más rockstar que popstar, aunque cante pop, su esencia es muy de rockstar. Estoy de acuerdo, aunque ella misma diga que se enmarca dentro del mundo del pop. Lo que me interesa de Lady Gaga siempre es que para ser un artista pop, no es un artista pop en como concebimos la música habitualmente que consideramos como pop, por lo menos desde los 90 hacia acá, porque el pop de los 80 es muy distinto al de los 90 y muy distinto al de los 2000, sino que yo creo que se considera, o por lo menos así le veo yo, más como un artista pop integral, pero desde la perspectiva del pop de los 60, a lo Andy Warhol, si querés. Que de hecho en algunos videoclips hay un par de referencias cruzadas y demás, pero es como esa comprensión de lo pop, no como la música, y no por comparar negativamente, sino porque, por ejemplo, uno puede escuchar a Taylor Swift y entiende que es pop, puede escuchar a esta muchacha que se me va el nombre siempre, la que canta... bueno, nada, Britney en su momento también era pop y de repente dio un giro y se volvió un poquito más oscuro su pop, como el de Lady Gaga. Lali, por ejemplo, hace pop, pero tiene un par de guiños muy interesantes también que se alejan por lo menos de esa estética de pop rosa tal como concebimos, y otra vez no es peyorativo ni negativo, sino que es una forma de diferenciarlo simplemente, con cosas más, ya desde el contenido de la letra hasta con cómo está sonando esa música. Uno puede enmarcarlo dentro del pop, pero a la vez es como que tiene que hacer una llamada o una nota al pie como para dar cuenta de que pasa algo más, o por lo menos algo distinto a eso que creemos que, o que es esperable que ocurra. No sé si se entendió algo, pero en mi cabeza estaba muy claro. Cuando lo dije quizás no se entendió nada. Y estos coritos son muy gospeleros también. Gracias, Tyson. Gracias, Rodri.
Gracias, Andy. Vieron que canta algo de Nebraska, ¿no? Porque en realidad le está respondiendo a la otra canción que es Sweet Home Alabama. Entonces, como hay pica entre Alabama y Nebraska, están ahí, ¿entendés? Es más. Ah, sí, ya lo empezó a utilizar, buenísimo. Eso es toda creación de Rodri, ¿eh? De hecho, está usando la misma progresión que Sweet Home Alabama, pero con otro tempo que lo hace un poquito más llevadero, distinto, ¿no? Es Sweet Home, no, Sweet Home Alabama, donde el cielo es tan gris. Después Charlie hizo Sweet Home Buenos Aires, haciendo una parodia de eso. Y Lady Gaga está usando los mismos, por lo menos el mismo tipo de progresión. Quizás es otra tonalidad, no me acuerdo la tonalidad original de Sweet Home Alabama, pero que es un temazo también. Pero ya que menciona Nebraska, vieron cómo las cosas están conectadas. Hola Chris, querido, ha aparecido otro de los dos mejores moderadores de este canal. ¿Cómo estás, Chris? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Te extrañábamos ya. ¿Qué onda? Bueno, Andy, tampoco lo digas así, che. Tenés que ser un poquito más selectivo. No puedes andar por la vida diciendo están todos buenísimos. Pará. Gracias, Chris. Yo he querido, llegaste justo. Para que el videoclip sigue, ¿eh? No, Tyson, vos tranquilo, ¿eh? Vos mandá. Si mandás de repente new metal o trash industrial o música clásica o un tango, lo que fuera, ¿eh? Acá no hay un patrón del mal ni del bien. Así que muchísimas gracias por tu recomendación, Ayrton. Siempre muy acertadas. Me gusta mucho analizar a Lady Gaga. Me parece que tiene cosas muy piolas. Y nada,